17 temporadas lleva el programa y casi el mismo número de temporadas estamos conversando con Juan Raúl Ferreira, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Hola, Juan. Hola Alejandro, bueno, bienvenido a casa nuevamente. Acá con Diego te hicimos el aguante mientras que estabas esquiando y haciendo deportes peligrosos lejos. Peligrosos para la estética, para la historia. Bueno, pero la verdad que recién, esperá, mira, me acabo de enterar, mira, yo que conozco tantas cosas de vos, me acabo de enterar que vos has incursionado en el esquí. Sí, yo he incursionado, pero hubo una temporada que como la 10ª vez que me llevaban a la enfermería y los enfermeros que te llevan en camilla dicen, traemos al uruguayo, dije, esto no es para mí, mejor, mira, y ahora no esquío y ando con la pata rota por caminar, no un poco. Bueno, Bueno, Alejandro, ¿por dónde arrancamos? bueno, me parece que es incluso porque los diarios hace un par de días están aludiendo al encuentro de la CELAC con la Unión Europea que se llevó a cabo en Bruselas. Hacía rato que eso no ocurría. Es más, se anuncia que va a empezar a ocurrir cada 2 años. El próximo encuentro sería en Colombia. Bueno, en fin, las primeras consideraciones acerca del encuentro en sí mismo de los dos grandes bloques y en particular el rol y qué pasó con el Mercosur en ese sentido y en particular el rol de Uruguay y su presidente y su canciller. No sé, te tiro esas posibilidades, pero vos rumbiá, libertad de cátedra, para donde quieras. Bueno, esta es la cumbre institucionalizada más grande a la que pertenecemos, la instancia multilateral, para utilizar la terminología correcta, más amplia a la que pertenecemos. Porque se sigue reuniendo la cumbre iberoamericana, pero de Europa incluye solamente, como la misma palabra lo define, a España y a Portugal. Una instancia muy promovida por España. El secretario general del organismo fue nuestro compatriota y compatriota de los españoles también, Enrique Iglesias, durante muchos años. Pero yo recuerdo se reunía cada 4 años, y cuando yo estaba embajador en Argentina, una vez el presidente Menem propuso que fuera todos los años, que era un poco mucho, y todo el mundo, bueno, dudó, y él dijo, el problema es que si es cada 4 años, dentro de un par de reuniones, quedamos el rey, Fidel Castro y yo, dijo Menem. Bueno, pero lo cierto es que esa era la instancia más amplia. Esto es más amplio aún. La CELAC reúne a todos los países que son miembros de la OEA, menos Estados Unidos, pero no solo Latinoamérica, es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Ahí hay una cantidad de estados pequeños angloparlantes como Antigua y Barbuda, Barbados, Grenada, bueno, me estaré olvidando unas cuantas. Y a todos los países estrictamente latinoamericanos. Y por parte de Europa, el Consejo de la Unión Europea, que en este momento, por eso fue un poco el portavoz de algunos temas también difíciles, algunos de ellos, Pedro Sánchez, que el próximo domingo enfrenta elecciones que le pueden llegar a costar el cargo, pero que está ejerciendo, porque es España la que tiene a su cargo la presidencia pro tempore en este momento de la Unión Europea. El mundo, Alejandro, cada vez más está yendo a modalidades de relacionamiento multilaterales, es decir, entre varios estados constituyendo distintos tipos de organismos. Incluso se pueden superponer en algunos casos. Por ejemplo, China no integra esta instancia, para poner un ejemplo, pero Brasil tiene con China el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Uruguay está en la OEA, España no está en la OEA. Bueno, España es un mal ejemplo porque es observador, pero Bélgica no está en la OEA. Bueno, entonces hay instancias donde se superponen, hay países donde están 2 o 3 veces, y es muy importante acá saber exactamente
cuál es la competencia de cada uno de los organismos. Yo digo esto porque en lo personal no me parece bien ocultarlo, lo digo con absoluto respeto, pero con mucha fuerza y sinceridad. Uruguay a veces confunde esos niveles. A ver. Por ejemplo, en Europa el tema de Ucrania se ha vuelto muy difícil, muy difícil. Plantearle en este momento, en una instancia nuestra, a Europa, qué tiene que hacer con Ucrania, es meternos en problemas complicados. ¿Por qué? Bueno, por un lado, Estados Unidos, miembro de la OTAN junto a los países europeos, le está entregando bombas de racimo en nombre de la OTAN. Son bombas que no son de explotación inmediata. Bueno, los demás 30 miembros fuera de Estados Unidos que integran la OTAN tienen prohibido integrar organizaciones que utilicen las bombas de racimo. Se acaba de reunir la cumbre de la OTAN y en Europa. Es un tema complicado, difícil. Ucrania está pidiendo participar de todas las instancias multilaterales que participa Europa. Para Europa eso también es complicado. Bueno, nosotros integramos la CELAC, el Mercosur, y en este caso la CELAC se integró en esta nueva instancia multilateral junto con la Unión Europea. Cuando se hizo la reunión del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente Lacalle pidió que se cursara invitación a Ucrania para la reunión de la CELAC con la Unión Europea. Bueno, hubo con mucha elegancia, por elevación, pero hubo una patadita, una respuesta muy diplomática, con mucha altura, del presidente del gobierno español, en nombre de todos los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, diciendo no, la agenda de la CELAC y la Unión Europea la tienen que ver la CELAC y la Unión Europea, no el Mercosur. Claro. Y ahora, porque les creaba un problema más que se discutiera, es más, quiso ir el presidente Zelensky y le dijeron que no, que a esa instancia no tenía nada que ver Ucrania, no tenía por qué participar. Bueno, ahora ocurrió lo mismo al revés. El presidente Lacalle volvió a denunciar que hay muchas palabras. Yo digo, ese concepto de muchas palabras y pocos hechos, usar palabras para decirlo es hacer lo mismo. Es decir, la manera de vencer que las palabras impidan concretar hechos es seguir con la misma tintinela también. Entonces el presidente de Lacalle repitió el discurso del Mercosur en la CELAC. Acá hay muchas palabras pero pocos hechos, por favor, se reunían por primera vez para coordinar juntos. No son 25 años, es la primera vez. Pero al mismo tiempo, el presidente Lacalle habló del acuerdo del Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea. Y ese tampoco es un tema de CELAC. Porque en CELAC, por ejemplo, está Barbados, que ahora se independizó, además es una república independiente con presidente de la república y todo. ¿Y qué tiene que ver Barbados con el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea? Entonces creo que hay que hilar muy fino para plantear en cada instancia multilateral los temas que le son propios. A mí me parece que fue una reunión muy positiva. Se avanzó mucho en el tema que le impide a la Unión Europea la concreción de un tratado de libre comercio con el Mercosur. Se avanzó, pero no hablando del Mercosur, porque no se puede hablar del Mercosur fuera del Mercosur, en una instancia que no le pertenece, pero sí hablando del tratamiento del tema ambiental, que para Europa, a raíz de la deforestación de la Amazonía durante el gobierno de Bolsonaro, es un inconveniente serio para suscribir un tratado de libre comercio. Lula, por su lado, Brasil, ha avanzado mucho en este tema, prometiendo que para el año 2030 la Amazonía va a tener un 100% de recuperación del área que se deforestó, que equivale prácticamente a un tercio del territorio forestado, que es fundamental para evitarle al mundo el efecto invernadero. El 30% del efecto invernadero del mundo es causado por la deforestación
y la humidificación que trae de mano consigo ese hecho de la Amazonía brasilera. Bueno, entonces yo creo que me parece que hay que evitar esta confusión de yo en la CELAC planteo quién tiene, perdón, en el Mercosur planteo quién tiene que ir a la CELAC, en la CELAC protesto porque no hay acuerdo con el Mercosur. No, no nos conduce a nada eso, ¿no? Hoy mismo el Observador titula que el presidente, antes de regresar, llegó a acuerdos con algunos jefes de Estado europeos sobre el tema medioambiental. Eso es muy importante. Entonces, hay que insistir en esos logros más que en... Hay muchas cosas previas a un tratado de libre comercio que hay que ir avanzando. Y no es... el tema es saber si el discurso que se hace ante los jefes de Estado es el mismo que interesa exhibir ante el conjunto de la opinión pública, porque la opinión pública no tiene por qué ser experta en política internacional, en diplomacia, en derecho internacional. Pero hay que tener cuidado con eso. Yo estuve el 14 de julio, el viernes pasado, en la Embajada de Francia, en la conmemoración del Día Nacional de Francia, la conmemoración de la toma de la Bastilla, y en su brindis el embajador de Francia contó que se está a punto de culminar un tratado de protección recíproca de inversión entre Uruguay y Francia. Esto es muy importante. En realidad es algo que ya tenemos hace muchos años con muchos países. ¿Qué quiere decir? En realidad son los tratados que en la década del 80 se les conocían como para evitar doble tributación, así se les llamaba. Es decir, si yo soy, pongo un ejemplo hipotético, inversor francés, invierto en Uruguay, bueno, pago impuesto de la renta o en Uruguay o en Francia, obviamente donde me sea más barato, pero no tributo dos veces el mismo impuesto. Bueno, eso es muy importante porque sin eso no puede haber un tratado de libre comercio. Entonces, a mí me llamó la atención enterarme por el brindis del embajador el 14 de julio. Entonces, creo que hay que insistir más en esos temas que nos van llevando a la aspiración de este gobierno, que es un tratado de libre comercio con la Unión Europea y que no se logra simplemente golpeando bilateralmente las puertas. Ya a poco de haber asumido, hace ya casi que 3 años, el canciller Bustillo estuvo en varios países europeos planteando un acuerdo bilateral, lo mismo que con China. Y dijeron, no, vamos a negociarlo en el conjunto del Mercosur, porque para nosotros es clave el tema de la deforestación. En ese momento estaba Bolsonaro en el poder, de la Amazonía. Quiere decir que vengan como Mercosur y vamos a plantear las ventajas, pero también los problemas que nosotros tenemos. Incluso la primer ministra en ese momento de Alemania era Angela Merkel y se lo dijo con todas las letras, mire canciller, no nos interesa una negociación bilateral con Uruguay. Y sin embargo Uruguay sigue insistiendo en negociar bilateralmente. Y cuando va a estas instancias multilaterales, siempre es el malo de la película, el que patea el tablero. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos más a que el mundo va en esa dirección. Y el mundo no va a cambiar de curso por la voluntad del Uruguay. Puede cambiar de curso por China, puede cambiar de curso por el BRICS, puede cambiar de curso por la Unión Europea, no por nuestro pequeño país, que nosotros queremos mucho, pero que en materia de producción, o sea, de oferta exportable, y en materia de consumo, o sea, de demanda importable, somos tomadores de precios, no tenemos la fuerza suficiente para mover la línea de la oferta y la demanda internacional que modifican a su vez los precios internacionales. Creo que he visto entonces como el funcionamiento de una nueva instancia multilateral de coordinación de políticas entre todo el bloque de América Latina y el Caribe, que eso es la CELAC, toda América Latina y el Caribe, están las 3 economías más importantes de la región, que son en su orden Brasil, México y Argentina, 2 de ellas integran el Mercosur, y la Unión Europea. Esa instancia es fundamental, cuidarla, regarla, y no creo que nos haga bien ir a pelearnos con todos los presidentes.
No es esa la función de la diplomacia, no es ese el objetivo y deberíamos trazarnos, bueno, metas más inmediatas y más constructivas. Esta es mi sincera opinión. Yo sé que a veces el discurso airado de, mire, yo les voy a cantar las 40, cae bien, pero no nos lleva a nada, Alejandro, no nos lleva a nada. En todo caso, por lo que dijiste al comienzo, entendés que fue una reunión en líneas generales satisfactoria. Sí, 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 absolutamente. Hay que tener en cuenta que Europa está pasando un momento difícil, económicamente a raíz de la guerra, políticamente también a raíz de la guerra, institucionalmente hay problemas con la OTAN, hay países que están amenazando, como Turquía, el posible de veto de los nuevos miembros que quieren incorporarse, como Suecia, Finlandia. Aparentemente esos problemas se han ido llevando bien, pero a un costo de, bueno, entrega de armamento. Turquía ahora va a acceder para levantar su veto interpuesto sobre Suecia y Finlandia, va a recibir aviones F-16 de Estados Unidos. Entonces todo termina transformándose en la Europa de hoy en un tema armamentista. Tenemos elecciones en España el domingo que viene que pueden cambiar en qué manos se ejercerá el Poder Ejecutivo, que ya se llama presidencia de gobierno, porque es un sistema monárquico, pero muy parlamentario, ¿no? Es más, es el único país, yo creo que es para cicatrizar las heridas de la guerra, donde peleaban monárquicos contra republicanos, que es el único país que al primer ministro en España se le llama presidente de gobierno, porque como no va a haber presidente de la República, porque hay rey, bueno, por lo menos hay un presidente. Eso fue fruto del pacto constitucional de la Moncloa, que el rey Juan Carlos I, junto con su presidente de gobierno, que era en ese momento Adolfo Suárez, logró encarrilar España hacia las primeras elecciones democráticas después de la Guerra Civil Española. Entiendo. Bueno, Juan, te habrás, bueno, a propósito del resultado de esas elecciones, estaremos hablando seguramente la semana que viene, ¿verdad? Sí, todo indicaba unas elecciones que ganaba el PP en alianza con Vox. Las encuestas, ya no van a haber más encuestas porque ya empezó la veda electoral. Las encuestas se están dando un virtual empate entre el PSOE y el Partido Popular de Feijóo, entre Pedro Sánchez y Feijóo, pero una tendencia a decrecer Vox, el aliado del PP, y a crecer Sumar, la aliada de la fuerza política aliada del PSOE. Quiere decir que, si bien es cierto que me parece que hay más chances para el presidente Feijóo, Pedro Sánchez ha logrado una campaña electoral muy pesada que deja planteada la posibilidad y la hipótesis de que pueda armar coalición en el gobierno y ser reelegido por otro periodo gubernamental más. Bien. Bueno, Juan, te abrazo, te agradezco y te invito a que nos reencontremos la semana entrante. Nos reencontramos el miércoles que viene. Un abrazo muy grande y un abrazo a Diego y a todo el equipo ahí. Ah, Juan, y te recuerdo que ya la has visto muchas veces, se reestrenará 10ª temporada el miércoles que viene, miércoles y jueves serán los días de funciones, esta vez en el Teatro Alianza de Paraguay, esquina Soriano, Toc Toc, repito, en su 10ª temporada. Sí, sí, ya me contó mi señora que lo vio en los medios. Bien, Felicitaciones y vamos arriba. vamos arriba. Ah, por Un decirte, abrazo grande.